Hola hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro programa más de 2000 años después. Para nosotros es un privilegio estar nuevamente con ustedes aquí en FeTV, el canal de la misericordia. Vamos a continuar con un programa que habíamos iniciado hace unas semanas atrás, que causó gran impacto, que es el programa de El mensaje de Fátima, pero lo que se ha dado a llamar el tercer secreto. Y para eso hemos invitado a un hermano que ya es recurrente con estos temas marianos, sobre todo desde la advocación de Fátima, que es nuestro hermano, el doctor. ¿Cómo está? A mí me gusta llamarle el doctor de la iglesia. Caramba. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Roque? ¿Cómo estamos, amigos televidentes? Bueno, aquí, como siempre, compartiendo un poquito y conociendo cada vez un poquito más de la madre en un tema que es bastante crucial, casualmente hablando de lo que es la tercera parte del secreto de Fátima, Roque, que es un tema que, como decíamos en el programa anterior, un tema que puede traer morbo, confusión y verdaderamente malinterpretaciones en el propio creyente, que puede esto alterar pues la percepción misma del significado del secreto, y con ello el propósito de este programa o este conjunto de programas es darle el sentido más adecuado o más cercano en el discernimiento al mismo, Roquel. Muchas gracias. Y entonces, fíjate, vamos a hablar un poco de este tema y vamos a ir desgranando el mensaje, pero antes de continuar con el tema del día de hoy, como siempre recordamos exhortarle para que contribuya con FeTV. Recuerde que FeTV es el canal de la iglesia y por lo tanto no tiene fines de lucro y requiere de cada uno de nosotros. ¿Cómo puede usted ayudar a FeTV? Yo siempre le hago 3 sugerencias. La primera, obviamente, acompáñenos, esté con nosotros, disfrute la programación que la hacemos con mucho cariño para edificación de todo el pueblo de Dios. En segundo lugar, importante, indispensable la oración. Oración personal, oración comunitaria, por todas nuestras necesidades, en acción de gracia, glorificación a Dios y tantas cosas. Oración de intercesión, y en esa oración de intercesión pida por las obras de la iglesia, entre ellas FeTV. Es indispensable porque no podemos crecer, avanzar sin la ayuda del Señor. Y si avanzáramos sin la ayuda del Señor, no vamos a recibir lo que queremos, que es la bendición de Él, para que se den conversiones, que es la razón de ser de este canal, de que los que estamos en camino tengamos conversiones más profundas y los que no conocen a Dios se conviertan al camino de la salvación. Finalmente, recuerde que para poder hacer todo esto requerimos bienes materiales. ¿Y cómo pueden obtenerse? Bueno, cada uno de nosotros podemos comprometernos dando un grano de arena. ¿Cómo lo hace? Puede hacerlo a través de las tarjetas Visa, Clave o Mastercard. También puede hacerlo en los bancos que tenemos cuenta. Tenemos en el Global Bank, Banco Nacional, que tenemos cuenta, tiene sucursales a lo largo y ancho del país, y en el Banco General. En todos ellos puede hacerlo presencialmente o a través de la banca en línea. Recuerden que en todas las cuentas se llaman igual, FeTV, es decir, Fundación para Educación en Televisión. Fundación para la Educación en Televisión, FeTV. Simplemente pregunta por eso, si no tiene el número de cuenta, y con mucho gusto le podrán ayudar. Finalmente, también recuerde que puede usted ayudarnos a través de una aplicación que se ha hecho muy popular, que es del Banco General. Si usted tiene cuenta de ahorro en el Banco General y cuenta con un celular, usted puede buscar la aplicación del Yapi. Ahí simplemente busca en el directorio del Yapi nuestro nombre, FeTV05, FeTV05, y ahí usted puede hacer el aporte que Dios ponga en su corazón. Recuerde, no se prive de dar el aporte, la donación a esta obra y a cualquier otra obra, porque usted diga es muy poco. Recuerde que muchas personas que dan poco hacen una montaña de amor que hace posible que la obra siga adelante. Todos queremos que nuestro Señor Jesucristo sea conocido, amado y glorificado en todo el mundo, y cada grano de arena es importante para lograr eso. Dicho esto, muy bien, hermano, vamos a continuar, y en beneficio de los hermanos que no tuvieron la oportunidad de conocer el mensaje, puede leernos ese famoso mensaje que causó y causa todavía mucha ebullición y diríamos hasta confusión. Así es, Roquel. Mira, vamos a tocar específicamente lo que se habla de la tercera parte del secreto, recordando a los amigos fetividentes que decíamos que el secreto era un secreto dividido en 3 partes. El primero, que era la visión del infierno,
Recordemos que esta aparición se dio el 13 de julio de 1917 en Fátima por la Virgen María a los 3 pastorcitos. Se dieron 3 partes de este secreto. La primera parte fue la visión del infierno, que ya hemos conversado de eso anteriormente. La segunda parte era que decía que para evitar que las personas fueran, o los pobres pecadores fueran al infierno, pues en este sentido pedían que se promocionara en todo el mundo la devoción al Inmaculado Corazón de María. Y la tercera parte es la que estamos desgranando, estamos diciendo de poquito a poquito, y como muy bien dices, a través no solamente de toda la sociedad y del mundo, sino también hasta dentro de la misma iglesia hay diversas opiniones, discernimientos, pero que tratan de llevar esta parte del secreto a un grado confusional y logra tener distractores, logra tener personas que están a favor y en contra, y el interés o propósito de nosotros en este momento es tratar de llevarlos a un discernimiento lo más adecuado posible y que el Espíritu Santo nos guíe en el mensaje que verdaderamente el Señor y nuestra Madre quieren dar a través de él. Y dice así: escribo, decía Sor Lucía de Fátima en el momento que le tocó escribir esta parte del secreto, y decía así: escribo en obediencia a vos, Dios mío, que lo ordenáis por medio de su excelencia reverendísima el señor obispo de Leiría y de la Santísima Madre vuestra y mía. Después de las 2 partes que ya he expuesto, hemos visto al lado izquierdo de Nuestra Señora, un poco más en lo alto, un ángel con una espada de fuego en la mano izquierda. Centelleando, emitía llamas que parecía iban a incendiar el mundo, pero se apagaban al contacto con el esplendor que Nuestra Señora irradiaba con su mano derecha dirigida hacia él. El ángel, señalando la tierra con su mano derecha, dijo con fuerte voz: penitencia, penitencia, penitencia. Y vimos en una inmensa luz que es Dios, algo semejante a como se ven las personas en un espejo cuando pasan ante él, a un obispo de blanco. Hemos tenido el presentimiento de que fuera el Santo Padre. También a otros obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas subir una montaña empinada en cuya cumbre había una gran cruz de maderos toscos como si fueran de alcornoque con la corteza. El Santo Padre, antes de llegar a ella, atravesó una gran ciudad medio en ruinas y medio tembloroso con paso vacilante, apesadumbrado de dolor y pena, rezando por las almas de los cadáveres que encontraban por el camino. Llegado a la cima del monte, postrado de rodillas a los pies de la gran cruz, fue muerto por un grupo de soldados que le dispararon varios tiros de arma de fuego y flechas. Y del mismo modo murieron uno tras otro los obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas y diversas personas seglares, hombres y mujeres de diversas clases y posiciones. Bajo los 2 brazos de la cruz había 2 ángeles, cada uno de ellos con una jarra de cristal en la mano, en las cuales recogían la sangre de los mártires y regaban con ella las armas que se acercaban a Dios. Este es el contexto, Roquel, de lo que es esa tercera parte del secreto de Fátima, que como vemos en pantalla es una forma alegórica en este dibujo que estamos en esta pintura, y donde vemos representado lo que la madre describía. Y como bien decíamos en un principio, es una profecía, yo creo que una de las que más se toma para lo que es el efecto de un discernimiento que muchas veces es inadecuado y que nos lleva también a ideas fatalistas sobre este mensaje, Roquel. Muy bien, entonces, Tomás, habíamos hablado acerca del tema que dice ahí, penitencia, penitencia, penitencia. Ya hemos hablado de ese tema, de lo que era la penitencia. Ahora viene una segunda etapa. ¿Podría describirnos en términos generales esa etapa que habla un poco de un ambiente como de guerra, de persecución? Sí, si el señor productor en este momento nos pasa nuevamente la imagen. Ahí vemos casualmente a mano izquierda de nuestro televisor nuestra madre que con su mano, y casualmente si se fijan en la mano en la que tiene su Inmaculado Corazón, hace que el destello de esa llama que sale de la mano del ángel pues se abstenga de llegar al mundo. Y salen las palabras casualmente del ángel de la paz que dice penitencia, 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 que lo conversamos la vez anterior. En este punto siempre se ve al Inmaculado Corazón de María, nuestra Madre,
tratando de apaciguar lo que es casualmente el interés del cielo en la purificación por todo el daño que hemos hecho a través de la humanidad. Adicionalmente a eso vemos cómo va subiendo el Santo Padre esta montaña a través de una serie de circunstancias que el mismo el Padre o el Papa Benedicto XVI en su momento era el cardenal Ratzinger, cuando en el año 2000 le toca hacer lo que sería un discernimiento de esta parte del secreto, y comentaba que mucha gente ya en ese entonces aludía de que este Santo Padre o este obispo de blanco era el Papa Juan Pablo II, por la situación que tuvo en la que fue llevado a lo que sería el sacrificio por lo que fuera este hombre Ali Atka, que fuera a impactar de bala en lo que es la explanada de San Pedro. Sin embargo, el Santo Padre no murió. Y sí se sabe que tuvo lo que es la trascendencia de que fue María, y a través de Fátima, porque fue un 13 de mayo en que ocurrió esta situación, en la que puso su mano y apartó la bala que tuvo a milímetros de llevarse una arteria de las más importantes del corazón. Bajo esta circunstancia, lo que nos indican, como todas las profecías, Roquel, es una vivencia que podamos tener nosotros en cada uno de nuestros tiempos, y que nos indica la conducta que el Señor quiere que llevamos o que llevemos para nuestro futuro. Las profecías no buscan decirnos cuál es el futuro. Eso sería mera magia, como hablaríamos. Lo que busca la profecía es que en el tiempo en que estamos, que nosotros podamos vivir el Evangelio de Cristo para poderlo proyectar en nuestro tiempo. Eso es lo importante de la profecía. Y por cierto, poder vivir la experiencia del Evangelio en base al tiempo que estamos viviendo, y poder con eso entonces llevar un camino en el futuro inmediato. Cuando estamos hablando nosotros de los últimos tiempos, y en la cuales se quiere dar este contexto fatalista a través de este secreto, lo más importante, como decía Sor Lucía de Fátima, lo único que quiere la Madre es llevarnos a lo que es casualmente a la fe, la esperanza y la caridad, que es lo que son los componentes propios para ir llevando un camino de santificación, más que el del componente fatalista que siempre queremos ver con el tema del Santo Padre. Entonces, ¿por qué lo comento así como una manera de preámbulo, Roquel? Porque siempre pensamos que tarde o temprano va a morir un Santo Padre, por lo que es la enseñanza que dice a través de esta profecía. Y no podemos ver la profecía como algo completamente escrito en piedra. Es un mensaje en la cual nos lleva casualmente a evitar. Nos dice, puede pasar esto, pero si hay un cambio en la actitud nuestra, puede entonces en este sentido haber un cambio en lo que es la percepción o lo que es el futuro de cada uno de nosotros, provocado por los propios pecados nuestros. Y que lleva entonces a la calamidad del ser humano, y con eso a todo el mundo, Roquel. Hay un ejemplo enmarcado en esta misma línea de ese secreto, y que se vivió el 27 de marzo del 2020, fresquecito, que fue el famoso Urbi et Orbi que hizo el Santo Padre, el Papa Francisco, en la explanada de la Basílica de San Pedro, solito, si lo recuerdan. Yo creo que todo feligrés que está escuchándonos ahorita, todo festevidente lo debe recordar, porque eso fue icónico. Nunca se había visto el Santo Padre haciendo una bendición Orbi et Orbi solo en la explanada de San Pedro, y eso era por el motivo de que estaba en todo su apogeo la pandemia. Y se recuerda cuando él va caminando, casualmente, como dice, y era hacer como una iconografía de lo que es parte del secreto de Fátima, y donde decía que él iba vacilante, subiendo una montaña, que era la forma como se ve la explanada, acercándose a una cruz de alcornoque, como la cruz de alcornoque que había arriba, y él iba como caminando vacilante, triste, por la cantidad de circunstancias y muertos que había en el momento. Se dice que ese día, casualmente 27 de marzo del 2020, era el día donde hubo un récord en muertes en Italia por la pandemia. Y lograba hacer todo esto simbolismo con el fin de que mucha gente se acercaba y decía, Tomás, la tercera parte del secreto.
Y vuelvo y repito, como les comenté hace un momento, y lo vuelvo y lo reitero, ¿qué nos indica cada una de estas circunstancias? Son llamados a la que nos busca es abrir el corazón verdaderamente a un cambio, para que el daño que está haciendo nuestros pecados no lleven repercusiones, no lleven circunstancias en el tiempo que va a la destrucción de mi alma y la de los demás, Roquel. Muchísimas gracias, Tomás. Entonces vamos a hacer la primera pausa del programa y después continuamos. Mira, ahí está interesante la imagen. Sí, exacto. Entonces vamos a continuar con el programa interesantísimo sobre este tercer secreto de Fátima. Muy hermanos, estamos de vuelta en este programa 2000 años después. Estamos con nuestro hermano Tomás Vázquez y estamos hablando del famoso tercer secreto de Fátima. Estuvimos hablando acerca de la primera parte que hablaba de penitencia, que el Inmaculado Corazón de María detenía la espada de fuego que el ángel tenía en la mano izquierda o el brazo izquierdo, como se quiera ver. También la alegoría de las imágenes de sacerdotes laicos muertos y el Papa subió una montaña en medio de una situación difícil, una ciudad en ruina y además que iba caminando hacia una cruz, básicamente en términos generales eso. Y Tomás nos estaba hablando de algunas posibles situaciones históricas que pasaron recientemente y que algunas personas consideran que se pudo haber cumplido en ese momento. Ahora, la pregunta para Tomás sería la siguiente. Bueno, hemos hablado bastante del tema de que, bueno, que profecía no es necesariamente un anuncio de cosas que ineludiblemente van a pasar o una fotografía de lo que es el futuro, que es un llamado a la conversión, que hay gente que está preocupada que si se cumplió o no se cumplió. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué sentido tiene? ¿Cuál es el interés de saber si se cumplió o no se cumplió? Vamos a suponer que no se cumplió. ¿Eso a qué nos debe llevar? Y si se cumplió, ¿a qué nos debe llevar? O sea, yo veo que es como el que quiere ver va a una película, ve una película y bueno, de repente se salió el cine antes de ver el final, ¿no? Ay, quiero ver el final. Y después vi el final, mira qué bien terminó, oh, qué interesante, y te vas. Yo quisiera que tú me explicaras, o sea, perdónenme porque yo no lo entiendo. ¿Qué interés tienen de saber si se cumplió o no se cumplió? Si se cumplió, ¿qué? Y si no se cumplió, ¿qué? O sea, explícame para qué queremos saber si se cumplió o no se cumplió. Muy buena pregunta, Roquel, y creo que eso va en base a lo que es siempre la curiosidad del ser humano. Ok. Igual, si tú ponemos el ejemplo que pones de ir al cine, tú tienes la curiosidad de saber primero qué va a pasar. Y cuando estás viendo, tienes la curiosidad al final, cómo termina. Ajá. Y ahí, cuando termina, tú sales y tú tienes ya una expectativa de lo que pasó. Tú dices, estuvo buena, no tuvo tan buena, me gustó el final, la trama estuvo bonita. Bien, las profecías no las podemos ver en ese mismo enfoque. Ok. Porque acá lo que te busca, lo que es una película, por ponerte un ejemplo de cine, es entretenerte. Buscar ciertos adeptos con ciertos artistas, ciertos actores y demás. Acá no. Acá es una situación completamente trascendental que lo que busca es salvar tu alma. A través de la profecía el Señor busca mecanismos o herramientas que tengas para que en el momento que estés viviendo, ¿ok?, te pueda acercar esa herramienta a la palabra de Dios y tengas unos ítems o como unas herramientas de vida que tú puedas llevar para ir teniendo un camino de conversión. Y en base a varios requisitos o varios puntos que la profecía te pueda dar. Tomando ahora lo que es la profecía del tercer secreto, o la tercera parte del secreto, ¿cuál es el ítem que salta a la vista? Penitencia. Penitencia.
y lo que es la devoción al Inmaculado Corazón de María. En el tiempo que estemos viviendo, llámese que fue en 1917, 13 de julio, cuando se dio la aparición, y que en este sentido luego, cuando la madre pidió que se diera el anuncio al mundo, no fue sino hasta el año 2000 cuando se logró anunciar y hacerse público. Es quizás el momento donde, así lo preconizó el cielo, el mundo se diera cuenta en ese momento, no en 1917 porque ya pasó, sino en el año 2000, en el momento que estaban viviendo, bajo las circunstancias que estamos en ese momento aconteciendo, cómo poder llevar un camino de santificación. Y todavía aún más, al día de hoy, la profecía se pone enfrente mío para darme a mí entonces en este punto herramientas que en base a las circunstancias que estoy viviendo, cómo poder yo llevar un camino de conversión y de santificación. Y Roquel, si el Señor lo permite, en 50 años más, o en 100 años más, no vamos a estar vivos ya en 100 años, pero las personas que estén viviendo en ese momento, la profecía se les pone enfrente ante las circunstancias que estén viviendo para que ellos puedan tener herramientas para llevar un camino de conversión y de santificación. Ese es casualmente el propósito de la profecía, darte herramientas para hacer la voluntad de Dios en base al momento que estás viviendo, con todas las repercusiones, circunstancias, en este caso, en la actualidad, la guerra entre Rusia y Ucrania, las situaciones que estamos viviendo a nivel familiar, a nivel del país, a nivel mundial, todo el componente del clima, todos los movimientos, ideologías, todas estas circunstancias. La profecía se pone enfrente mío para decirme a mí qué es lo que tengo que hacer y poder yo comenzar un camino de santificación. ¿Por qué a través del Inmaculado Corazón de María? Porque es el llamado a que yo abra mi corazón y como María, poder decirle, como el fiat de María, decirle sí a Cristo y que el Señor pueda penetrar en mi corazón y ir trabajando conmigo en ese camino de conversión. Miren, hermanos, yo quisiera, compartiendo con Tomás, hablar acerca de un aspecto que me parece interesante y es el siguiente. Analicemos algo que ya pasó y que todos tenemos evidencia de que pasó y que todos sabemos cómo inició y cómo terminó. Y yo quisiera que hiciéramos un examen de conciencia sobre ese aspecto, la famosa pandemia. La pandemia pasó, hubo muertos, hubo una cierta anarquía en el mundo, hubo pro vacuna, en contra vacuna, hubo especulaciones, se preguntó mucho y hubo dos posiciones. Y yo le quiero decir algo, no espero no escandalizar a nadie, igualmente válidas. Porque uno preguntaron, ¿es castigo de Dios? Uno dijeron no. Y otros dijeron, ¿es castigo de Dios? Otros dijeron sí. ¿Quién lo puede decir? Solo Dios. Porque el hecho de que Dios castiga es indudable porque en la Escritura está. Pero nadie podía decir en ese momento si era castigo de Dios o no era castigo de Dios. Nadie, solo Dios lo sabe. Pero la pregunta que deberíamos hacernos, ¿es castigo de Dios? ¿Qué yo voy a hacer frente a eso? No es castigo de Dios. ¿Qué yo voy a hacer frente a eso? Porque eso es lo que debemos preguntarnos, no debatir si fue castigo, que mira que iba a venir algo peor, está bien pues. Fue castigo, va a venir algo peor, entonces ¿qué yo voy a hacer frente a eso? ¿Qué tengo que hacer yo? No fue ningún castigo, fue una cuestión de la naturaleza, lo que sea. Bueno, ¿y qué yo voy a hacer frente a eso? Entonces, yo siento que muchas veces tenemos que tener cuidado de no quedarnos empantanados en lo que no es lo esencial, porque aquí estamos tratando de hacer una interpretación. Y puede ser que usted que nos está viendo diga, yo no estoy de acuerdo en nada para eso, y la interpretación que dio Benedicto XVI y la interpretación que da Tomás Vázquez y lo que están diciendo ahí, eso no es así, está bien pues. ¿Y qué vamos a hacer frente a eso pues? ¿Qué vamos a hacer? Entonces la pregunta siempre es lo que Tomás está tratando de transmitirnos. O sea, la pregunta fundamental ya no es si la interpretación es correcta, si está completa o no, si viene más o no viene más. La pregunta es, ¿qué yo voy a hacer frente a eso? Pues eso es, Tomás, pues no sé si te interpreté bien. No, completamente de acuerdo. Es casualmente, volvemos al tema de la película. Cuando vas a una película y sales de ella, a veces te quedas con ganas de que voy a imitar a fulano de tal. Ajá. O me quedo poniendo un suéter que tiene los indicativos o peyorativas propias de la película. Quedó algo, caló en mí.
muy bien lo estás diciendo, esa profecía que estamos viendo ahí en esa imagen que están viendo en pantalla, cómo cala en mí. Es más, a veces nos vamos más allá y que pretendemos agarrar esa imagen para nosotros querer salvar el mundo, pero sin salvarnos nosotros. Y cae muy bien al pelo el efecto de decir, ¿qué trae la circunstancia del mensaje hoy para mí? Yo lo puedo estar vaticinando, penitencia, 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 pero Roquel, ¿yo hago penitencia? Es la primera pregunta que tenemos que arrancar todos. Y como tú muy bien dices, sepa que las personas del otro lado de las cámaras de televisión estén viendo la imagen, dice, eso no está completo. Ajá, y si no está completo, ¿qué trae en ti? Con lo que tú crees que es, ¿qué cambio te está llevando? ¿Vale? Si en un momento determinado piensas que fue así como está, bueno, así como está desde el tiempo que lo publicaron, ¿qué cambio está trayendo en ti? Y ante las circunstancias que estamos viendo, guerras, azotes, persecuciones y demás, eso que está ahí, que el Señor te lo pone como ahí, como una plataforma para que lo veas, un tipo de enseñanza, ¿qué cambio trae en ti? Mira, Tomás, yo te quería compartir, mire, nosotros somos panameños acá. Le voy a contar una historia que creo que la mayoría recuerda. Hace unos años atrás, alguien dijo que para Panamá era muy probable que viniera un maremoto. ¿Y sabe lo que hicieron mucha gente? Se fueron con carros, cooler, a la avenida Balboa, a esperar el maremoto. Querían verlo. No sé si ellos tenían claro que era un maremoto o no, Así. pero fueron allá. Adivina qué pasó, no se dio. Entonces, en vez de darle gracias a Dios, ¿sabes qué hicieron? Abucharon, ¿no? Como que, ¿qué fue que pasó? Oye, uno quería mover el maremoto y no se dio, ¿no? Entonces yo siento que también tenemos que ver si nosotros no tenemos la actitud de Jonás. Jonás va y le dice a Nínive, arrepiéntanse que viene un castigo. Y la gente se arrepintió y no pasó nada. ¿Y qué hizo Jonás? Pero Señor, ¿qué es esto? Tú me pones a anunciar, yo quería que viniera el castigo. Entonces muchas veces en nuestro corazón, ¿qué queremos? Estamos viendo el mensaje de Fátima, porque queremos que venga de verdad un castigo, porque queremos que los males sufran, o queremos purificarnos y que arrepentirnos y pedirle a Dios que no pase o no se dé la purificación. Porque muchas veces tenemos que explorar ese corazón muchas veces, qué es lo que queremos. Y la búsqueda incesante de ver si se cumple es como Jonás que, pero ¿por qué no se da el castigo? No se dio. Entonces, ¿por qué no se dio el castigo? Entonces, al final es como un rejuego y juego para no tomar responsabilidad de mi propia conversión. Porque al final el misterio de Dios solo vamos a ver si nos morimos y si vamos al cielo. Si vamos al infierno no vamos a ver nada. Pero si vamos al cielo, allá nos vamos a enterar de qué era el plan de Dios y qué es lo que Dios quería. Pero aquí simplemente siempre va a haber un velo que no vamos a poder saber y al final Dios nos va a decir, es que tu parte en toda esta película era que te convirtieras. Si el castigo se cumplió, no se cumplió, si se dio el maremoto, no se dio el maremoto, a nosotros no nos toca saber, ¿o no, Tomás? Así es, y mira, siguiendo esa misma línea, Roquelito, tomando el mismo ejemplo que tú pusiste, la pandemia. Te preguntaría, ¿la pandemia fue un método, pudo haber sido un método de purificación? Yo pienso que sí. Sí, yo también pienso que sí. Y ahora está la situación que, al haber pasado ya gran parte de la pandemia, para no decir que ya pasó, pues han quedado en la intemperie, en las redes sociales, en las comunicaciones y hasta en la iglesia, ha quedado esa sensación de que pro vacunas, antivacunas, jugaron con nosotros, no sé qué, no sé cuándo, esto y lo otro. Y volvemos a lo mismo, ¿quién es dueño de la verdad? Una vez yo dando una catequesis, hubo una persona se paró y me dice, ok, Tomás, no sé qué, yo sé que tú eres científico, pero yo soy antivacuna. Y yo me quedé así, yo digo, ¿qué le respondo? Y en el momento yo decía, mira, yo podré tener mi posición, pero por tener mi posición no significa que mi posición sea la correcta, ni tampoco puedo golpear la tuya porque pueda ser contraria. Aquí al final, ¿quién es el dueño de la verdad? Comenzando por ahí. Y segundo, creo que dentro de esta circunstancia lo más importante es saber qué me trajo la pandemia a mí y qué me hizo cambiar. Y para ir culminando este bloque, es muy importante, que es lo que queríamos llegar y caer, ¿qué cambió la pandemia en mi corazón? Bueno, yo quisiera terminar este bloque porque vamos a hacer un cambio haciendo la siguiente reflexión. Se hizo un estudio y se determinó que durante la pandemia y el encierro se dieron dos cosas que se dispararon. La asistencia, no es la palabra correcta, la visualización de la Santa Misa y las catequesis y el consumo de pornografía.
Fueron las dos cosas que se dispararon. Entonces, eso que nos sirva de reflexión, ¿en qué grupo queremos estar nosotros? Así es. Vamos a hacer una pausa y después continuamos. Muy bien, hermanos, estamos en el bloque final y vamos a aprovechar para seguir conversando con Tomás. Hay una frase bíblica que me recuerda. Recuerden que cuando Simeón se encuentra con la Virgen, ¿no? Y una de las frases que le dice Simeón es que, ¿no?, que una espada atravesará tu corazón, pero lo importante de esto es que dice más adelante que el hijo de ella, va a ser la que va a provocar que la gente saque la verdadera intención del corazón. O sea, va a ser signo de contradicción. Entonces muchas veces la Virgen, cuando nos trae los mensajes, nos trae, se convierte en eso. Por eso es que se divide el mar en dos. Y es una oportunidad. Cada manifestación de eso es una oportunidad, porque si usted puede sufrir algo personal, no una pandemia, una enfermedad de índole personal, ¿qué puede hacer eso? ¿Convertirlo a Dios o volverse en un rebelde contra Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí y Dios no existe? ¿O odio a Dios? Y bueno, entonces creo que el proceso de purificación depende mucho de lo que queramos. Mire, yo tuve la oportunidad, antes de pasar la palabra a Tomás, de ver una situación interesante, que es el tema de la intención del corazón. Gente que yo conocía, yo no sé si a ustedes también les pasó, que yo consideraba personas de fe, cuando Dios, porque fue Dios, no fue otro, no fue el hombre, no fue la conspiración, porque si hubo hombre, conspiración, Dios lo permitió. Así es. Fue Dios que nos encerró, y cuando Dios nos encerró, gente que perdió la fe, era gente que iba a misa, gente que decía, no soportaba el encierro, decía, ¿por qué Dios me hace esto? O sea, perdió la perspectiva de que Dios estaba todo el tiempo con ella, que Dios estaba en su corazón, dejaron de ir a misa. Decía un predicador, no sé si es exacta, pero ilustra, dice que se fue el 100% con la pandemia a las casas, y después que levantaron las restricciones regresó nada más el 50%, y que se ha quedado así. No sé qué tan cierto, pero creo que puede ilustrar un poco de que efectivamente tenemos que tener claro que estas purificaciones, estas situaciones en las que la Virgen nos advierte que el tercer secreto de Fátima es una donde Dios nos está advirtiendo lo que nos puede, y debemos reflexionar qué postura voy a tener yo en mi corazón frente a eso. ¿Cuál es la postura? La gente de Nínive se convirtió. Cuando Jonás le dijo, no lo tiraron piedra y echen este loco aquí, se convirtieron. ¿Y qué dijo Dios? No los voy a castigar. ¿No? Pero ¿qué le dijo Jesús a Corazaín y a Betsaida? Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida. Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron a ti, hace tiempo estuvieran vestidos de saco y arrepentidos. Pero ¿tú crees que va a ser subida al cielo? Te aseguro que vas a quedar sumergida en lo profundo. Esos textos bíblicos a veces como que no son muy populares, Tomás. Y debe casualmente calarnos en el día a día, en el pensamiento. Vuelvo y te digo, nos queremos hacer muy modernos por lo que se pueda estar viendo en la actualidad, pero eso nos corroe y nos va alejando de la voluntad de Dios. Y todo está en la palabra. Todo está en la palabra y tenemos que seguirla viviendo. Y vuelvo y repito, una verdadera profecía no hace más que llevarnos a la palabra de Dios, y es lo que estás comentando. Entonces, ¿qué pasa en una purificación? ¿Qué pasó con la pandemia? ¿Qué cambio trajo en mi corazón? O te vas por lo que es el efecto de un componente de conversión, o te vas por lo que es un componente de perdición. Vaya, y ahí siguiendo, que ya casi la parte final de la profecía, ven la montaña empinada con la cantidad de personas muriendo, esto y lo otro. No es más que la historia del mundo.
Eso se vivió en el 1917, se vivió durante la Primera, Segunda Guerra Mundial, se vive actualmente y se seguirá viviendo. Son las calamidades, circunstancias, componentes ambientales, todo lo que estamos viviendo, no solamente a nivel mundial, sino de país, de comunidad y de persona. Y casualmente esa visión mirando todo hacia la cruz es lo que nos llama a nuestro Señor, a ver la cruz. Pero si es que aquí tenemos, aquí mismo, vecinos nuestros en Nicaragua, tenemos un obispo encarcelado, tenemos una iglesia perseguida, aquí mismo. Ahí está, ese es el ejemplo. Acuérdense que no es solamente el Santo Padre, obispo, sacerdote, religioso, ahí está nuestro obispo de Nicaragua. Y está dando casualmente la talla en cuanto a lo que es el efecto de mantener la fe en Cristo y todo lo que en un momento determinado está sufriendo al estar preso por la palabra del Señor. Entonces, todo esto, ¿y qué pasa? Y al final, que se ven los ángeles a un lado del otro de lo que es la cruz, casualmente recogiendo la sangre derramada. Son los mártires, Roquel. Son los mártires casualmente como nuestro obispo de Nicaragua, que está casualmente sangrando espiritualmente y ofrendando por la paz del mundo. Es ahí a veces donde también no queremos ver el significado de las cosas. Y claro, tenemos que orar por el obispo de Nicaragua, por esa injusticia, pero es casualmente un mártir de los que habla casualmente lo que es la profecía. Su sangre está siendo derramada en ofrenda por la conversión del mundo. Por eso es que este mensaje no logra ser cataclista, logra ser esperanzador. Lo que estamos viviendo, esos que están ahí, ay no, Tomás, eso va a venir. No, ya lo estamos viviendo, Roquel. Entre guerras, entre circunstancias, entre persecuciones, ya lo estamos viviendo a todos los niveles. Cuánto vemos el Santo Padre sufre y las persecuciones que tiene actualmente por todos los movimientos que se están dando alrededor. Creo que es una iglesia donde ahorita tenemos que orar mucho, tanto por el Santo Padre y por nuestra cabeza, porque está casualmente en un momento de mucha flagelación. Tomás, tú me acabas de hacer recordar un texto bíblico que la gente muchas veces olvida. La gente se imagina que cuando venga la segunda venida de Cristo, mira, va a haber una especie y todo el mundo se va a dar cuenta. La guerra de la galaxia mínimo. Dice el Señor, dice que cuando venga el Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. En esa época la gente se casaba, vendía, negociaba, hasta que Noé cerró la puerta y vino el diluvio. ¿Qué te parece? Entonces muchas veces no escuchamos, que Tomás está hablando, bueno, yo le estoy citando la Biblia, pues. Dice que la gente va a seguir viviendo la vida y va a estar tan descuidada, tan insensibilizada con las cosas que se va a dar y dice, oye, pero ¿qué pasó? Dice el Señor, la segunda venida de Cristo, cuando venga el Hijo del Hombre será como los días de Noé. ¿Cómo te dice como el Señor cómo eran los días de Noé? La gente siguió su vida normal hasta que Noé cerró la puerta y vino el diluvio. Entonces, Tomás, una pregunta que es ineludible sobre esto. Dentro de la gente que es devota de Fátima, se ha dado una especie de divisionismo. Y hemos perdido el tiempo discutiendo esto. Si se cumplió, si no se cumplió, ¿qué mensaje le podemos dar a todas estas personas que serán pasadas en internet, en los foros, en los correos, en WhatsApp, que mira que esto se cumplió, que no se cumplió, que si realmente consagramos a Rusia, no consagramos a Rusia, y pareciera que estamos dándole vuelta y no queremos entrar al meollo? Creo que es parte de todo lo que se llama el misterio de la iniquidad. Uh-huh. De confusión. De confusión. Buscar todo lo que en un momento determinado me enmaraña y no me hace ver el verdadero propósito de la profecía, el propósito de la palabra del Señor, el propósito de yo acercarme a los sacramentos, el propósito de yo ir a misa los domingos, etcétera, etcétera, etcétera. Lo estamos haciendo por cumplimiento. Lo estamos haciendo por protocolo. No estamos viviendo la profundidad de nuestra fe, Roquel. Y volviendo al tema de la pandemia, ¿qué sirvió la pandemia para mí? ¿Qué hizo? Tuvo que haber habido un cambio, era una purificación, y que tanto que buscamos, viendo a lo que es el tema de Fátima, como hablas, y de la profecía. Ok, si viste que vivimos este componente, creo que fue como quien dice una pruebita, un quiz, para ver cómo tú vivías esa fe por medio de esa profecía.
Y lo que se ha visto es todo lo contrario. Verdaderamente no nos hemos sentado y no hemos discernido qué es lo que quiere el Espíritu Santo a través de lo que es la formación de cada uno de nosotros por lo que nos brindan como herramientas y ese camino que el Espíritu Santo desea que nosotros llevemos hacia nuestra conversión. Decía el cardenal Ratzinger en ese momento, que fue nuestro Papa Benedicto después, y que de forma de terminar lo que era el discernimiento de la misma profecía, decía, es que tenemos que visualizar en nuestro corazón. Por eso se pone el Inmaculado Corazón de María enfrente. ¿Por qué? Porque es ahí donde vivimos toda nuestra experiencia y verdaderamente esa comunicación íntima con Dios. Y cuando nosotros podamos aterrizar ahí, dejando todo lo que si fue, si no fue, porque estamos más en el amarillismo y amarrar el amarillismo y no estamos viendo y queremos ver hacia adentro, hacia mi corazón. Y donde yo vea verdaderamente cuál es la pretensión de mi pecado y el mundo en que estoy viviendo y no quiera abrir el corazón, donde lo logre abrir, decía entonces el cardenal Ratzinger, y haga una intimidad con Dios, es ahí donde se puede lograr tener más poder que las mismas flechas y las mismas armas de las que habla la profecía. Eso encrispa pelo, como dicen por ahí. O sea, simplemente pensar que creer ser el dueño de la verdad con una y otra postura, cuando eso nos está haciendo perder el norte, lo que verdaderamente quiere, no solamente la profecía, dejemos la profecía a un lado, la palabra de Dios, que a veces también la agarramos para tergiversarla, simplemente lo que busca es nuestra salvación, comenzando por la mía. Y es lo que nosotros tenemos casualmente que aprender a discernir para comenzar entonces a ver con ojos de la fe lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Pablo VI, cuando dijo de que el humo de Satanás había entrado en la iglesia, lo dijo en un contexto histórico, después del Vaticano II, donde hubo una gran confusión y se dio una gran realidad, deserciones religiosas de sacerdotes, se dio una situación bastante difícil. Cada época tiene su situación, cada época tiene, después vino la década del 80, después vino los 90, ahora estamos nosotros en la segunda década del siglo XXI. Y es que no es que el humo de Satanás no ha entrado, ahora viene de forma diferente, ahora nos están dividiendo entre tradicionalistas, no tradicionalistas, pro papa, no papa, ya la vacuna no hablan tanto, pero ahora es que si la Eucaristía en la mano, en la boca, que si la misa en latín, que si no en latín, que si la moral, que si no la moral. Lo importante, hermanos, es que hoy día nosotros tenemos que vislumbrar de que nuestra primera, sobre todo nosotros que somos laicos, nuestra primera prioridad es santificarnos. Sí. Y después podemos discutirlo, podemos hablar, pero como dijo Tomás, que me pareció que fue palabras de sabiduría, si la discusión entre usted y yo sobre esos temas va a hacer que yo me saque de la iglesia o nos dividamos o dejemos el camino de la santificación que la iglesia nos ha dado a los dos, sacramento, oración, penitencia, lectura de la Biblia, si eso no va a sacar de eso, entonces mejor ni lo hablemos, ni lo hablemos, porque entonces al final lo que estamos poniendo en peligro por esos temas, la salvación de nuestra alma, y creo que sí, el humo de Satanás nos está asfixiando y nos está ahogando. Tomás. Creo que está el mensaje bastante claro. Siempre tenemos que ver primero nosotros. No podemos dar algo que no tenemos. No podemos hablar de salvación si no estamos buscando nosotros un camino para salvarnos. Y creo que me quedo con esa palabra, al Inmaculado Corazón de María, imitarla a ella. Dirán por ahí, ¿pero por qué si el camino es directo a Dios? Bueno, lo decía, palabra de Dios, lo decía Pablo, imitadme. ¿Por qué? Porque es bueno tener una referencia para aprender en cuanto a lo que es la voluntad del Señor. Y el corazón inmaculado, que a ejemplo de Él, podamos abrir nuestro corazón para verdaderamente saber, a través del Espíritu Santo, cuál es la voluntad de Dios en cada uno de nosotros, Roquel. Bueno, muchísimas gracias, Tomás. Ha sido un verdadero privilegio haber podido compartir contigo este programa de 2000 años después, hablando de el tercer secreto de Fátima, que ya no es secreto, ¿no? Ya no es secreto. Ya no es secreto, ya es público. Creo que se quiere quedar secreto para que la gente no lo entienda y pase lo que está pasando. Bueno, recordemos que siempre importante, no está de más decirlo, rezar el rosario todos los días y pedirle a la Virgen María que nos ilumine a todos. Así es. Bueno, no queda más que decirle que nos vemos próximamente en otro programa 2000 años después y que el Señor nos bendiga a todos. Ave María.